Esta es una transmisión oficial. Vamos a la sede de la PCM con Alex Vigo. Adelante. Una medida de simplificación Bien, Nicolás, muy buenas administrativa. tardes. Ha concluido el Consejo de Ministros. El premier Fernando Zavala da a conocer los acuerdos adoptados el día de hoy. ¿Por qué hacemos esto? Primero, hay un montón de trámites inútiles en el Estado que afectan al ciudadano y que afectan a la micro y pequeña empresa. Con esta primera reforma, los trámites que el Estado le pida al ciudadano deben tener una lógica, deben tener un sentido. Las entidades públicas ahora se tienen que organizar mejor. Ya no se le puede trasladar al ciudadano los costos de una ineficiente administración. El Estado, la administración pública, tiene que trabajar para todos los peruanos. Este es un decreto legislativo que será publicado el día de mañana. Las siguientes son algunas de las medidas que serán aplicables a todas las entidades de la administración pública. Primero, denuncia policial gratuita. ¿Qué pasa el día de hoy? Un ciudadano hace una denuncia en la comisaría al haber sido víctima de un delito. Tiene que ir a la comisaría y pagar. Es más, debe ir al Banco de la Nación y hacer un pago para tener una copia de la denuncia. Esto no tiene sentido. La víctima termina pagando. Con el paquete simplificador que hemos aprobado el día de hoy, el Estado está obligado a darle al ciudadano la primera copia certificada de su denuncia policial de manera gratuita e inmediata. Segundo, entidades conectadas. Pedir datos una sola vez en la vida. ¿Qué pasa el día de hoy? Muchas entidades públicas te piden más de una vez documentos, como por ejemplo el DNI, los certificados de antecedentes policiales o judiciales y otros que te pueden costar hasta más de 100 soles. Y además pierdes tiempo consiguiéndolos. Con el paquete simplificador que hemos aprobado el día de hoy, las entidades de la administración pública deben interconectarse y compartir las bases de datos actualizadas de los ciudadanos. Ya no te pedirán tus datos dos veces. Esta es una medida que empieza con el Poder Ejecutivo y le hemos dado a las entidades del Gobierno central 60 días para que se adapten a esta nueva forma de operar en beneficio al ciudadano. Tercero, prohibición de pedir documentos inútiles. ¿Qué pasa hoy? Cuando vamos a hacer un trámite, nos piden una serie de documentos que ya hemos mostrado antes o que no son relevantes. Copia del DNI, partida de nacimiento o la copia de la ficha del Registro Único de Contribuyentes. Con el paquete simplificador que hemos aprobado hoy, las entidades de la administración pública están prohibidas de exigir a los usuarios los documentos inútiles o redundantes. Cuarto, certificado de supervivencia para adultos mayores. ¿Qué pasa el día de hoy? Miles y miles de adultos mayores, pensionistas, tienen que ir todos los meses al Banco de la Nación o presentar certificados solo para demostrarle al Estado que aún viven. Es decir, que no han muerto. Y con eso poder cobrar sus pensiones. Estos trámites incluso tenían costo para los pensionistas. Con el paquete simplificador, los adultos mayores ya no tendrán que hacer ningún trámite o pago de este tipo. Cada entidad del Estado se encargará de hacer las verificaciones y sus cruces de información con la RENIEC. Quinto, certificado
de la discapacidad. ¿Qué pasa hoy? El 10% de peruanos tienen alguna discapacidad. Cualquiera de esas personas, de esos ciudadanos que quiere un certificado que valide su discapacidad, tiene que hacer un trámite que puede durar hasta 6 meses en un hospital y con un especialista. Con el paquete simplificador que hemos aprobado el día de hoy, los ciudadanos pueden obtener el certificado de discapacidad en cualquier centro de salud, público o privado, siempre que haya un médico, y la discapacidad evidente no necesitará trámite. Y se crearán además brigadas itinerantes para evitarle el traslado a los ciudadanos. Sexto, Documento Nacional de Identidad, DNI válido. ¿Qué pasa el día de hoy? Cuando a un ciudadano se le vence el DNI, este ya no puede realizar varios actos como firmar contratos o realizar cobros personales. Esta situación es especialmente complicada para quienes no tienen entidades de renovación cerca de donde viven. Con el paquete simplificador que hemos aprobado el día de hoy, independientemente de que el ciudadano deba renovar su DNI, mientras no lo haga, igual podrá realizar actos administrativos. Séptimo, formalización. Promovemos la formalización a bajo costo. ¿Qué pasa el día de hoy? Las micro y pequeñas empresas formales, todas las empresas en general, tienen que inscribir los contratos que hacen con sus trabajadores en el Ministerio de Trabajo. Lo mismo tienen que hacer con sus programas de capacitación. Si no inscriben estos actos en el Ministerio, reciben una multa. Y todo esto tenía un costo. Con el paquete simplificador que hemos aprobado el día de hoy en el Consejo de Ministros, estos trámites laborales ya no será una carga extra para los empleadores. Con el uso de la planilla electrónica, los entes reguladores podrán fiscalizar sin trasladarle carga de trabajo al pequeño, micro empresario y a todos los empresarios en general. Esto lo hacemos con el fin de formalizar y sobre todo formalizar a la pequeña y microempresa. Estas son solo algunas de las medidas que hemos aprobado hoy en este primer decreto legislativo que busca la simplificación administrativa. Además de lo presentado el día de hoy, hay una serie de medidas sectoriales que ya han sido identificadas y en las cuales se está trabajando. En concreto, se han identificado 42 medidas sectoriales y 272 medidas sectoriales de ordenamiento, 42 de identificación, 272 de ordenamientos, es decir, para evitar la duplicación de funciones entre entidades del Estado. De estas ya se han implementado 14 de simplificación y 169 de ordenamiento. Y estas serán publicadas en los días siguientes a través de resoluciones supremas, resoluciones ministeriales o decretos supremos por los diferentes ministerios. Eso era lo que quería contarles el día de hoy. Estas son acciones concretas dentro de las facultades que nos dio el Poder Legislativo, son acciones concretas en beneficio del ciudadano y de las pequeñas empresas. Estas medidas se venían pensando, se habían venido discutiendo hace algunos meses, años, pero nadie tomaba la decisión de llevarlas adelante. Así que estamos contentos que hoy damos un primer paso importante de cara a servir mejor al ciudadano y promover la formalización de la economía. Muchas gracias. Muy bien, iniciamos la rueda de prensa y empezamos con Isabel Carreño del diario La República. Premier, son 60 días para, digamos, que se les está dando para que se adapten, ¿cierto? Y si de esto se va a hacer una revisión, si es que las entidades no se
no se, digamos, encuentran el ritmo para poder simplificar? Todas son de aplicación inmediata. Se está dando 60 días para la interconectividad. Hoy día también se ha discutido el paquete de inversiones, porque el ministro Torne dijo la semana pasada de que también se iba a discutir hoy. No, hoy día nos hemos dedicado a lo que es el paquete de simplificación administrativa. Son realmente medidas importantes en términos de beneficiar al ciudadano. Son trámites muchas veces inútiles que tenía que hacer el ciudadano, muchas veces costos que se le trasladaba al ciudadano, muchas veces el adulto mayor, que no permitía que realmente el ciudadano vea beneficios en este Estado que le cobraba o se demoraba. Así que hemos tomado decisiones, acciones tangibles en beneficio del ciudadano. Felipe Barbero, del Diario del Comercio. Buenas tardes, primer ministro. Respecto a la campaña presidencial de Estados Unidos, Sí. el presidente electo Donald Trump dijo que revisaría los tratados de libre comercio que mantiene ese país, se opone al TPP, y también el presidente Pedro Pablo Kuczynski no creía que fuera a salir electo. En ese sentido quería saber, de su punto de vista, cómo sí que cree que la elección de Trump en el Perú afectará las relaciones bilaterales entre ambos países, desde el punto de vista tanto económico como político, y si es que hay una acción por parte de la PCM respecto a un posible problema migratorio con los peruanos indocumentados en Estados Unidos. Y finalmente, si es que se ha considerado invitar a Trump a la cumbre APEC que se realizará próximamente. A la cumbre APEC participan los presidentes actuales. Yo quiero decir que hoy día el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha firmado una carta de felicitación al presidente electo de los Estados Unidos, y nosotros también desde la PCM, nivel de gobierno, le deseamos el mayor de los éxitos en esta función tan importante que tiene hacia el futuro. Nosotros tenemos una economía fuerte y estoy seguro que nuestra economía, que tiene un proceso de apertura y conexión con el resto del mundo, va a continuar en esa línea. Raúl Azulo, de la Agencia Andina. Primero, buenas tardes. Una consulta es si hay una preocupación en cuanto a la relación de intereses, no tanto Perú con Estados Unidos, sino, digamos, Estados Unidos con China, que también podría impactarnos. Ya que menciona el Premier, justo el ministro de Economía habló de un momento de inversión, habló en la mañana en cuanto a qué sectores se podrían incentivar, activar con esta reunión importante. Gracias. A ver, nosotros vemos hacia el futuro con optimismo lo que se viene para el Perú. Vemos un crecimiento del 4.8% y finalmente lo que vemos también es una recuperación de la inversión pública, pero especialmente de la inversión privada. Hay varios sectores de la economía donde creemos que va a haber esta activación. Por ejemplo, vemos todo lo que significa agroexportación. También estamos trabajando para asegurar mayores inversiones a nivel de lo que es energía, hidrocarburos y también minería. Igor Malca, de ADB. Buenas tardes. Una pregunta respecto, durante el primer día del Poder Ejecutivo, la ministra de Justicia salió a defender la designación del ex magistrado del Tribunal Constitucional, Gerardo Edo, y hemos visto que en las últimas horas se ha presentado su renuncia. Muchos en la oposición ven con preocupación este tema, y contramarchas, y en el sentido también que está interpretando lo que ha dicho el presidente de la República en el sentido de no plantear una idea del tema de la reestructuración de la magistratura. Un retroceso en ese aspecto. Hay retroceso, yo creo que es una preocupación del presidente de la República. Comparto de cuál es la estructura actual y la forma de nombramiento de la magistratura. Y nosotros hemos entendido que hay una serie de proyectos a nivel del Congreso de la República que justamente presentan propuestas sobre ese tema. Nosotros nos pronunciaremos en su momento en términos de cuál debe ser esa organización óptima de CNM, que sí creemos tiene que incluir
cambios. Sobre el tema del señor Eto, creo que la ministra señaló ayer, él era parte de una comisión con un encargo muy específico ad honorem que se dedicaban a ver ciertos temas. Entiendo que el señor Eto Cruz ha renunciado, como dijo la ministra en su momento, no es una función pública, simplemente había una comisión donde se le había pedido junto a otras personas que participe en términos de un tema muy puntual. El señor Eto Cruz ya renunció a esa comisión. Última pregunta a cargo de Jorge Bayón de Canal N. Sí, ministro, por aquí. Sobre el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, sí. El presidente lanzó una propuesta, según lo que se ha entendido. ¿Va a haber una propuesta formal, un planteamiento formal por parte del Ejecutivo respecto a lo que ustedes están sosteniendo? Ese es por un lado. Y por otro lado, hace unos instantes el presidente del Poder Judicial, el doctor Ticona, consultado sobre el tema de los jueces en los juzgados transitorios, que son cuestionados en algunos casos por los fallos, ha señalado que el Ejecutivo debería aumentar el presupuesto al Poder Judicial para que de esta manera se puedan pagar a jueces titulares y que se puedan evitar de alguna forma esos problemas o estos fallos cuestionados. Sobre la propuesta puntual, lo que hemos analizado es que hay una serie de propuestas a nivel del Congreso. Queremos primero revisar las propuestas a nivel del Congreso y así evaluar si nosotros necesitamos enviar una iniciativa particular. En términos del presupuesto, hay muchas entidades que se nos acercan pidiendo mayores recursos. Nosotros, dentro de las posibilidades, estamos justamente priorizando, digamos, aquellos sectores donde podemos invertir mayores recursos. Eso, por ejemplo, se ha dado a nivel de lo que es el Ministerio de Viviendas, de Transportes, y también creemos que a nivel del Poder Judicial, del sistema judicial en general, en la medida de lo posible, se puede ir mejorando los presupuestos. No se puede hacer todo de forma inmediata, los recursos sabemos, estamos planteando justamente medidas para recaudar cada vez mayores recursos y así poder atender las muchas demandas que tenemos sobre el tema presupuestal. Muchas gracias, señores periodistas. La conferencia de prensa ha concluido. Bien, Nicolás, entonces han sido los alcances adoptados en el Consejo de Ministros. Inútiles, y el Estado desde hoy comienza a brindarles servicios a ustedes y a todos los ciudadanos. Así que levanten esa nota. Gracias. Era el premier Fernando Zavala dando a conocer este paquete simplificador de trámites, la denuncia policial gratuita, entidades conectadas para pedir datos una sola vez en la vida y la prohibición de pedir documentos inútiles en una serie de trámites. Adelante, Nicolás, con más información en estudios. Gracias, Alex Vigo, por ese reporte de la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta ha sido una transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Perú y 7.3 Noticias. Siga disfrutando de nuestra programación habitual en ambos canales. Usted elige. Permiso, buenas tardes.